Privilegio de poder dirigirnos y estudiar la palabra de nuestro Señor. Estamos llevando a cabo un estudio bastante sistemático de la primera carta que Pablo hizo a Timoteo. En esta carta se ha tratado aspectos muy importantes acerca de la doctrina. Y cada vez que nos paramos aquí al frente, hacemos énfasis a ese punto doctrinal. Pablo, preocupado por la iglesia y por la forma en que los hermanos dentro de aquellas eclesías que empezaban a funcionar, como muchas otras personas, decían: y ahora que soy creyente, ¿cómo debo de actuar? Empezó a dar instrucciones precisas a Timoteo de cómo corregir las falsas doctrinas, de cuál era la manera correcta en la cual había que enseñar. Y Pablo ha enfatizado mucho el Evangelio. Algunas veces aquí en la congregación hay hermanos que dicen: y es que solo el Evangelio. Hermanos, la Biblia no tiene otro mensaje más que el Evangelio, porque es el único que puede llevar al pecador hasta la presencia del Todopoderoso. Y nosotros no nos vamos a cansar de mencionarlo, porque no se trata de nosotros, se trata de aquel que murió en la cruz por nosotros, no porque fuésemos inocentes, porque seguimos siendo culpables, pero Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, Pablo estaba tratando estos asuntos para tener una iglesia que pudiera tener no solamente un caminar correcto, sino que además pudiese ser el ejemplo que Jesucristo había determinado para su iglesia. No es fácil. La Biblia, cuando nosotros, los que nos paramos al frente, hablamos, ya nos ha pegado. Nos ha tocado y nos ha dicho: ah, papito, vas a llegar a hablar de algo de lo que vos cojeás también. Pero es la palabra, hermano. Es la verdad. Pablo no solamente estaba preocupado por tener una iglesia sana, sino de buen testimonio. Trató y dijo: para aquellos que quieren obispado, buena cosa desean, requiere que puedan tener un salario. Estamos claros con eso. Y llegó hasta el capítulo 6, donde en un contexto de esclavitud, que era algo común dentro del Imperio Romano, habían más o menos 60 millones de esclavos. Algunos de estos esclavos tenían posiciones privilegiadas, otros eran tratados con gran abuso. Porque cuando nosotros leemos y decimos que el esclavo trate bien a su patrón, uno dice: pero ¿cuál es el contexto de esto? El Imperio Romano sometía, vendía, compraba, obligaba a los esclavos al servicio, pero además de eso, requería por lo menos cada mes 150,000 esclavos. Y aquellos que no tenían la manera de servirle, pues los iba desechando y los iba vendiendo. En ese contexto, Pablo, allá por el año 64, 65 después de Cristo, reconoce que había una esclavitud, pero también reconoce que había una manera de tratar este problema de la esclavitud. Y él no llama a ninguna revolución, él no llama a que empezar a hacer como decimos en El Salvador, un alboroto de lo que era la esclavitud, sino por el contrario, empieza a institucionalizar el Evangelio. Y con el Evangelio se fueron disminuyendo asperezas y se sentaron bases para poder tener una igualdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el único que tiene el poder de convencer a las personas. Fue efectivo en ese tiempo porque empezó las bases de la eliminación de lo que llamábamos esclavitud. ¿Cómo así? El esclavo
tenía un amo, pero este amo se hizo creyente por el poder del Evangelio, pero el esclavo también aplicaba a esa opción de ser creyente. Entonces ya Dios no los vio estratificados, sino como una parte de ese cuerpo llamado iglesia. No fue fácil realmente esa acción. La iglesia misma fue el lugar donde la esclavitud podía irse sustituyendo. No porque un amo tuviera el deseo, sino porque al entender cuál es la voluntad de Dios, tenía que doblegar su poderío para que el esclavo también pudiese ser reconocido como tal. En algunas ocasiones, el amo era un siervo, pero el esclavo era un anciano en la iglesia y tenía que someterse, porque la Biblia dice que hay que someternos a la palabra y a las autoridades que la iglesia tiene. Ese contexto llevó a Pablo a reconocer no solamente eso, sino que habían tratos negativos. Pero le dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 6, trátenlos bien a esos amos, aunque sean malos. Pero da un propósito. Y esto me lleva a pensar algo muy importante. Cuando Dios nos da una enseñanza, generalmente nos dice el propósito del por qué nos enseña. Y qué maravilloso es que nosotros conozcamos esos propósitos. Les dice, trátenlos bien. ¿Por qué? Para que el nombre de Dios, ¿qué? No sea vituperado. Cuando nosotros humanamente tratamos mal a las personas y somos identificados como creyentes, no dicen el hermano tal trata mal, no dicen, y los evangélicos, ¿no? Y no están hablando de nosotros, están hablando del Todopoderoso. Y Él no nos ha enseñado a ser malcriados, no nos ha enseñado a tener malos tratos con las personas. Nosotros anteponemos esa decisión. Pablo no solamente envió ese mensaje a los esclavos que estaban bajo una autoridad, sino que también vio que habían amos creyentes que necesitaban tener un mejor trato. Y qué interesante es ver esto cuando entendemos y vamos a la parte histórica donde el esclavo era tratado insignificantemente. Ya decía, los compraban y los vendían como quien compra un par de tomates, un par de cebollas. Pero llegar a un nivel donde el amo pudiese ver a su esclavo, a quien había comprado, a quien tenía sujeción, como hermano, era un avance importantísimo en la vida. Y Pablo trata con los amos y les dice, traten bien a los esclavos. No solamente porque los compraron, sino porque ahora forman parte del mismo cuerpo, la iglesia. ¿No les parece que fue maravilloso este proceso? No necesitó una revolución, no hubo necesidad de una gran manifestación para eliminarlo, sino que fue el poder del Evangelio quien fue mostrando tanto al amo como al esclavo cómo debía ser su comportamiento. Y quiero decirles algo, este mensaje todavía está vigente para quienes tienen empleados, porque el empleado necesita ser bien tratado. Cada uno de nosotros tenemos diferentes personas a veces al mando, y a veces nuestras decisiones afectan también que ellos puedan ver a Dios de otra manera. No esperemos que nuestro jefe o nuestra jefatura nos trate lo mejor simplemente porque creemos que es un creyente, sino que por el contrario, nosotros debemos tratar decorosamente a las personas para que estas personas puedan ver a Cristo reflejado en nuestras acciones.
Si cada vez que hacemos nuestros trabajos seculares pusiéramos a Dios como referente y nuestro servicio o trabajo como para Él, todo fuera distinto. La palabra dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Nuestros trabajos seculares deben de ser eso. Y no debe de ser el momento en el que haya necesidad de hacer un recorte de personal y el primero que se vaya es el creyente, porque es el que llega a holgazanear, porque es el que menos hace, porque es el que anda más cuchicheando entre los demás. No, definitivamente, el creyente debe tener un mejor testimonio. Sin embargo, también es lamentable cómo algunos trabajadores no quieren llegar con aquellos amos que son creyentes, porque dice que es creyente, pero es el que peor paga y el que peor trata a la gente. De todo hay. Pues Pablo estaba tratando de este punto para hacernos reflexionar y pensar por un momento si como empleados o como empleadores estamos llevando a aquellas personas que están a nuestro alrededor a los pies del Señor, o los estamos alejando aún más. Muchas veces coincidimos de que el testimonio no es importante, porque el Señor hace como Él quiere. Pero dentro de este contexto era importante porque la iglesia se estaba estableciendo como tal. Y también coincidimos en el hecho de que quien busca verdaderamente al Señor lo va a hallar. Y no importa si la predicación tiene la elocuencia necesaria o si el predicador andaba bien ataviado, no. La Biblia nos ha mostrado eso. Sin embargo, Pablo exhorta a tener un buen trato entre los que trabajan, no importa si estos son familia, porque a veces creemos que porque tenemos un mayor estatus económico puedo tratar mal a aquellas otras personas, porque estos no estudiaron igual que yo, porque no tienen la misma cantidad de dinero que yo. Pero el Señor nos está diciendo, no. El trato debe de ser igual. Pero también hizo advertencias, porque el creyente dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿cómo camino? Vaya al versículo 3 y al versículo 5 del capítulo 6, para que vea qué tipo de advertencias hizo con mucha claridad. Y dice, enseñar la sana doctrina o las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y conformarse a esta. Una de ellas, qué importante es saber que se predique a Cristo en la congregación. Y el hecho de conformarse no significa de que, sí, y hacer lo que mejor le parezca, no. Significa moldarse, acoplarse, aceptar las verdades que Dios pone. Segundo, si aquella persona no enseña la sana doctrina, está envanecido, dice la palabra. Nada sabe y delira. Y Pablo agrega un elemento más, donde manifiesta que estas acciones generan envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, cuando no se predica a Cristo y la congregación está viendo al que está al frente y no al centro poderoso del Señor, es fácil perderse, porque estamos viendo los defectos humanos. Pero cuando vemos a Cristo, que es el perfecto, no hay dónde extraviarse. Pero Pablo da otra advertencia también, y dice que estos son hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, y toman la piedad como fuente de ganancia. En este año 2024 hemos aprendido significativamente muchas cosas.
La pandemia nos dejó bastantes enseñanzas, dándonos a conocer que aquellos que decían que eran profetas y que sanaban, porque hacían grandes campañas de sanación, eran falsos. No pudieron detener el coronavirus. Aquellos que repelían y estaban peleando y decían reprimo, reprendo y hago todo en contra, tuvieron que quedarse calladitos. El Señor utilizó eso que los hombres llamaron coronavirus para mostrarnos los falsos maestros, para decirnos, ubíquense. Estas personas tienen falta de entendimiento y se privan de una verdad que el Señor tiene mucho énfasis en que sea conocida, esa verdad del Evangelio. Y no solamente eso, sino que toman el Evangelio como fuente de ganancia. Cada uno de nosotros tiene una convicción acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El día de ayer daban testimonio a algunos hermanos de cuánto el Señor les ha sacado de dificultades, cuánto ha provisto, cuáles han sido los milagros. Usted conoce qué es lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero algunas veces como creyentes o cuando estamos en una congregación, también podemos volvernos oponentes a la palabra de Dios y ser enemigos de ella. Porque hay un momento en nuestras vidas en que no predicamos y no hacemos las cosas. Y entonces estamos opuestos a la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que es posible incluso no tener o no mostrar un pecado, pero corromper la doctrina. Y Pablo está haciendo no solamente una exhortación a Timoteo para que enseñe a la iglesia, sino que además nos está diciendo a nosotros, examinen la palabra. Hoy por hoy no podemos negar que la sana doctrina es escasa en las redes sociales o en la televisión. Pero gracias a Dios ha avanzado. Porque cuando hay predicaciones uno puede discernir entre lo positivo, bíblico y aquello que es negativo creado por el hombre. Pero ¿de qué manera podemos hacer mal uso de la palabra? Número 1. Algunos niegan la palabra de Dios, tal vez no abiertamente, pero sí con sus acciones. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hacemos? Ay, hermano, yo vine al culto ayer y hoy domingo otra vez. Estamos oponiéndonos a la palabra de Dios, porque Él no dice, no solo vayan el domingo, ¿verdad que no aparece en la Biblia eso? No, dice, no dejando. Pues yo les aseguro que si nos invitaran a 3, 4 festividades, vamos a la primera, vamos a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta, pero no faltamos. Pero a la casa del Señor, porque una vez al domingo, hermanos, así, mire, si los pecados ahí me quedaron ya. ¿Qué estamos haciendo? Oponiéndonos a la palabra de Dios. Número 2, algunos también ignoran la palabra de Dios. O la ignoramos. Pablo dijo a los romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, señores. No. Ay, pero una fiestecita, hermano, no hay problema, hermano. La misma palabra dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ignoramos mucho. ¿Y saben cuál es el problema de ignorar la palabra? Que estamos anteponiendo nuestra sabiduría, que no es buena. Número 3. Algunos se alejan de la palabra de Dios. No, hermano, si yo leo la Biblia en mi casa, mire, yo al culto de oración no vengo porque yo oro en la casa, fíjense.
Sí, yo me he hecho unas plegarias allá, hermano. Usted no tiene idea. No, la Biblia es clara. Venga, comparta su testimonio. Oremos los unos por los otros. Pero en nuestra vida, la oración principal es la de la cabra, ¿verdad? Señor, bendíceme, protégeme, cuídame, dame comida. Solo nosotros y los demás. Decía una compañera maestra que, gracias a Dios, dice Salva, que cuando a ella le dieron el diagnóstico de un examen y decía que tenía cáncer, ella se preocupó. Se preocupó significativamente, como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Pero en la noche, cuando estaba lamentándose con su familia, ella sintió el deseo no de orar por ella, sino de orar por aquellos que más necesitaban. Y se puso en oración y dijo: voy a ayunar para honra y gloria de mi Señor. Voy a orar para honra y gloria de mi Señor por todos los demás. A la semana le llamaron y le dijeron: hermana, queremos que vuelva a hacerse el examen. Tenemos una duda. Y ella se fue al examen. Y para la honra y gloria del Señor ella no tenía nada. Y le digo: gloria a Dios, porque el Dios en el cual creemos no pasa desapercibida en nuestras acciones. Algunos nos alejamos de la palabra de Dios, otros la distorsionan. Veía por las redes a alguien que estaba en una campaña de oración, pero en ningún momento escuché una plegaria, sino balbuceos, palabras sin sentido. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Burlarse de Dios. Otros, por el contrario, se divierten y juegan con la palabra del Señor. Hacen debates y disputas. Debates sin ningún significado propicio para la edificación. Algo que yo he aprendido es que podemos estar rodeados de la verdad, haber escuchado la verdad, incluso memorizar la Biblia o haberla leído muchas veces, pero no hacerla efectiva en nuestras vidas. Y cuando no hacemos efectiva la palabra de Dios en nuestra vida, esto no tiene mayor sentido. Porque la curiosidad o el interés por la palabra de Dios sin sumisión a la misma no vale. No vale. Sí, hermano, yo soy creyente, pero es que, mire, yo voy a hacer esto mejor. Entonces usted no es creyente. Usted está jugando a ser creyente. Y por eso la preocupación es si en esta iglesia, aún estudiando capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo, no llegamos a la conclusión de ser creyentes, hemos perdido toda una vida creyendo que por venir al lugar nos podemos salvar. El no permitir que la palabra de Dios hable por sí misma es un problema, porque queremos agregarle nuestra propia sabiduría. Y algunos venden a Cristo como el ropavejero, como el que te puede suplir tu necesidad material, como aquel que te va a hacer todos los favores que tú necesitas. Pero de pronto hay una prueba difícil. Y ese tipo de creyente no está preparado para enfrentar esa prueba. Y como no le dio resultado ese Cristo que le vendieron, dice: voy a buscar otro. En esta iglesia me dan sanación. En esta otra me ofrecen que voy a mandar a hacer el garage, porque el carro ya viene, hermano, ya viene. Y hay un tipo de iglesia para cada una de las personas. Para los necesitados por salud,
para aquellos ambiciosos por la parte económica, aquellos que les gusta la emoción y brincan y bailan, también hay. Pero Pablo termina en el versículo 5 diciendo, apártense. Vea su Biblia, hermano. ¿Qué dice en el versículo 5? Apártate de los tales, porque estos hacen ganancias deshonestas con la palabra de Dios. Con esto en mente, vayamos al versículo 6, que es donde nos atañe de aquí en adelante. Pablo ya exhortó acerca de este punto. Pablo ya dijo, el evangelio es lo principal, y ahora dice, como ya entendieron que hay que apartarse de estos, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora Pablo dice, aquellos que hacen ganancia con la palabra, ahora le va a agregar algo, pero va a explicar algo muy importante. Porque aquellos que quieren ver únicamente el evangelio como la prosperidad, digan, ya ve, hay ganancias, ¿verdad? Ya está hablando de Cristo. No, momento. Pablo dice, pero gran ganancia. Y no está hablando específicamente de dinero, ni de ser millonario por tener piedad, por ser cristiano. No. Ni siquiera está hablando de robarle a las ovejitas, sino que está tratando de explicar que en Cristo somos más que millonarios. Óigase bien, que en Cristo somos todo lo que necesitamos. Pablo le dijo a Timoteo que aquellos que hacen mal uso de la palabra se enfocan más en las ganancias materiales, sabiendo que su afirmación podía ser malinterpretada. Empezó a explicarlo de esta manera. En el mundo solo hay dos tipos de personas: un impío o un creyente, o un pío. Impíos aquellos que no quieren nada con el Señor. Y es para quienes dirige el mensaje también Pablo. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Es cierto que para nosotros es ganancia la piedad? ¿Amén? Sí, porque nosotros no teníamos absolutamente nada. Estábamos perdidos. ¿Quién compraba nuestra vida? Nadie. ¿Quién le daba valor a nuestra vida? Nadie. Pero una vez creímos en el Señor Jesucristo, Él entregó anticipadamente su vida y pagó un precio por nosotros. Y Pablo dice que va acompañada de contentamiento esa piedad. La palabra contentamiento en este contexto viene del griego autarquía, en donde se refiere a una completa autosuficiencia o un estado de ánimo que era totalmente independiente de todas aquellas cosas externas. Es decir, que ese contentamiento determina la felicidad del creyente no por las cosas materiales, sino por todo lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero el contentamiento no solamente es esa confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, porque es la que produce el fruto del agrado de lo que nosotros hacemos. Y hay algo importante en esto: el contentamiento no está basado en nuestra condición, sino en la circunstancia y la naturaleza inmutable de Dios. Usted y yo tenemos contentamiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero este es un tema muy áspero, porque a veces decimos, no, yo estoy feliz con lo que Dios ha hecho en mi vida.
pero nos sacrificamos trabajando, pero queremos agregarle horas al día para continuar nuestro trabajo, pero queremos agregarle otro tiempo más u otro trabajo más para poder seguir cultivando más dinero. Y entonces nos alejamos del contentamiento, porque le estamos diciendo al Señor: tú no pudiste suplir todo lo que yo necesito y yo tengo que ayudarte. Por eso se convierte en un área resbalosa y muy difícil de llevar, porque todo aquello que nos lleve a tener un placer excesivo al comprar, obtener alguna cosa material y nos haga sentirnos felices, nos aleja del contentamiento que el Señor quiere. Aquí no estoy diciendo de que si usted tiene una necesidad no la deba de suplir. No es eso de lo que trata Pablo. Pero sí está diciendo que para nosotros el estar en Cristo es una ganancia y una forma de ser autosuficientes en Cristo. Pero al mismo tiempo, dice Pablo, como testimonio en Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo las condiciones necesarias, pero tuvo dificultades, enfrentó, igual que nosotros, muchas de esas dificultades, pero tenía contentamiento en el Señor. Hermano, yo creo que el Señor va a suplir todas mis necesidades, pero mire, yo tengo que ayudarle, porque si no le ayudo, quién sabe que lo logre. Entonces usted no está contento con lo que el Señor tiene. Es verdad que las posiciones materiales en sí mismas no corrompen, ¿no? Pablo abundó en muchas de esas posesiones. Él dijo: he tenido buenas cosas y también tuve hambre. Pero muchos utilizan esta verdad para excusar su propio materialismo y su carnal falta de contentamiento. El contentamiento es esencial en la vida del creyente, porque solo podemos encontrar contentamiento cuando nuestros corazones están arraigados en las cosas internas, y el contentamiento se vuelve esencial porque estamos viviendo con una perspectiva de aquello eterno, no agregando plumas a nuestro nido en esta tierra. Cuando se nos dice: son peregrinos de esta tierra, decimos amén, pero ¿qué hacemos? Hacer más grande la casa porque ya no cabemos, agregarle más cosas bonitas porque hay que seguir haciéndolo. Y repito, Pablo no está diciendo viva miserablemente, no está tratando ese punto, pero sí está tratando un punto donde debemos enfocarnos sobre la base de la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Usted me dirá: hermano, ¿y usted tiene contentamiento? Y por eso dije al inicio, la palabra nos pega duro muchas veces, porque es difícil realmente tener el contentamiento, porque casi siempre deseamos tener mucho más de lo que en realidad necesitamos. La gente dice: voy a ir a comprar una cosita ahí al dólar, solo una, y salió con un montón de cosas que no las ocupaba, pero salió contento porque lleva de todo, pero no las necesita. Tenemos contentamiento, ¿no? De pronto encontramos, esto se ve mucho más en las mujeres, pero muchos hombres no nos quedamos atrás. Es que yo no tengo zapatos. Mira, mi amor, no tengo zapatos.
y empiezan a ver 1, 2, 3, 4, hermano, 2 pies, un par de zapatos nos ajusta, pero hay 10, 12 pares de zapatos y no tienen zapatos. Ay, es que no tengo vestido que ponerme. ¿Cuántos hay? A veces hay un closet y un ropero lleno. Y los hombres, es que a mí me hace falta un buen jean de aquellos que tallan bien bonito, ¿verdad? Una camisita aquella bien talladita. Y ya no le cabe la ropa. ¿Por qué? Por eso digo, es un tema en el cual limamos nuestras asperezas. Y es difícil. ¿Qué requiere realmente esto? Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12. Y dice Pablo en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Qué dice? Debemos transformar nuestro entendimiento. No lo vamos a entender si no hemos sido transformados en nuestro entendimiento. Pero solamente cuando el Señor transforma nuestro entendimiento es que podemos estar contentos, agradecidos con Él por su provisión. Hemos visto cómo muchos hermanos dan testimonio de que han tenido que acompañar a hospitales o han ido por procedimientos a hospitales y han venido reconfortados, porque cuando llegamos al hospital, hermano, y llegamos por el dolorcito en una de las partes del cuerpo, nos damos cuenta que hay unos a los que les han quitado las piernas, otros a los que les dijeron que les queda 1 año, medio año de vida, otros que ya están a punto de morir. Y entonces nos damos cuenta que Dios ha tenido una gracia y una misericordia increíble en nuestra vida. Y entonces valoramos y tenemos contentamiento, porque el Señor nos ha mostrado que aquellos están peor que nosotros y que a nosotros todavía nos tienen pie. Si algo debemos de tener claro como creyentes, es que ningún objeto material determinará nuestro contentamiento. Solo puede ser satisfechas nuestras necesidades con una relación espiritual con Dios. No hay otra manera. Cuando yo estaba joven y soltero, yo me dediqué a estudiar muchas tonteras. Muchas cosas. Había una capacitación de algo, yo me iba, había una especialización de algo, yo iba y yo asistía. Pero cuando yo tuve la oportunidad de llegar a una iglesia, me mostraron que todo lo que yo había logrado, creyendo que era mi autosuficiencia, no era el contentamiento o la satisfacción que yo deseaba, y que había un hueco grande que solo lo podía llenar nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy totalmente agradecido con el Señor por haberme llevado hasta ese punto. El Señor me ha dado mucho. Yo estoy agradecido infinitamente. Pero ahora yo puedo decir, tengo contentamiento, y en algunas ocasiones caigo también en lo material. Porque no queremos vernos mal. Pero no porque el Señor nos supla nuestras necesidades, sino que es porque muchas veces queremos continuar anteponiendo nuestra sabiduría. Y ahora entiendo más que antes que el verdadero contentamiento no es muy difícil para aquellos cuyo verdadero hogar es el cielo. Aquel que está enfocado en el cielo tiene mayor contentamiento.
pero aquellos que estamos enfocados en lo terrenal no nos satisface nada, porque realmente se requiere muy poco de los bienes de este mundo para satisfacer a los hombres que no son de este lugar. Pablo no solamente está tratando este aspecto para determinar que el creyente tiene miles de razones para estar satisfecho con Cristo y en Cristo, sino que además nos dice: dejen de agregarle tantas plumas al nido terrenal, hagan tesoros en el cielo, donde ni el orín, ni la polilla, ni nada corrompe. No se priven de aquellos privilegios que el Señor les ha dado, porque si usted tiene es porque el Señor ha provisto. Aquí no le estoy diciendo la misma camisita que usó hace 4 años, es la misma use y sigue, hermano, lávela y vuelva a tenderla y la sacude y la vuelve a poner. No, si el Señor le provió, disfrute lo que el Señor le ha dado, pero tenga contentamiento con la gracia y la misericordia de Dios. Versículos 7 y 8, porque ahora nos va a dar otro argumento. Porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos como. Mira, hermano, el ser humano no necesita tanto. Yo les podría decir, con que nos podamos parar cada día es más que bendición para nosotros, hermano. Yo escuchaba decir a alguien: yo me levanto todos los días a las 3. Y decía: tanto madruga. No, a la 1, a las 2 y a las 3 para poder parar. Porque a veces ya no podemos, hermano. ¿O no les pasa eso? No, todos nos paramos a las 3. Porque de pronto ya las fuerzas van flaqueando, los huesos van cediendo. Y Pablo dice: no se afanen, estén contentos con lo que Dios les da. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo. Levanten la mano quien ha visto el nacimiento de un bebé que venga con una bolsita donde hay que echarle la moneda. No han nacido todavía, ¿verdad? Entonces veníamos sin nada. Levante la mano quien ha visto que todos los bienes que aquella persona arduamente trabajó, se los pusieron en la caja. Muchos ejemplos de sabios salen y han pedido que los lleven hasta con las manos de fuera, para que la gente se dé cuenta que nada, hermano, nada. Algunas veces nosotros decimos: mira, esta ropa es la que yo me quiero poner cuando me muera. Pero como nadie sabe dónde se va a morir, probablemente incluso se vaya hasta con ropa prestada. Ni siquiera en eso, pues. Ni siquiera en eso, yo lo aprendí. Mi madre fue tan lista para prever todo. Ella compró su servicio fúnebre. Ella mandó a hacer su nicho. Ella dijo: esto quiero, este vestido quiero, pero no le tocó morir donde vivía. Y mi esposa dijo: no, este vestido que se lleva. O sea, ni eso se llevó, ni lo que ella había previsto. Y ahora digo: ¿qué nos podemos llevar nosotros? Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. Pablo está tratando no solamente de alentar a estos hermanos, porque había una diferencia económica entre esclavos y amos, pero también les está diciendo: tranquilos, aunque este tenga miles y millones de denarios o monedas o lo que quiera en este contexto de dólares, nada te va a llevar, nada.
Pablo también estaba tratando algo que nosotros debemos de entender. Por mucho que nos afanemos, por mucho que nosotros querramos hacer, lo que es de aquí, aquí se queda. Y lo que es de Dios, es de Dios. ¿Recuerdan cuando le dijeron, Señor, ¿de quién es esta moneda? Y él dijo, ¿y de quién tiene la cara ahí? Del César, le dijo. Dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Usted y yo tenemos que entender que estamos completos en Cristo, que ya no necesitamos absolutamente nada de Él, que todas las cosas materiales que el Señor nos permite proveer son para que nos deleitemos de sus bendiciones, son para que disfrutemos de su provisión, pero que nuestra vida debe estar enfocada en Él y en su venida, no ya en seguir ampliándonos aquí. Eso no significa que usted va a tener un conformismo y va a decir, ay, es que yo nací pobre y me voy a quedar pobre. No significa conformismo, pero significa tener la condición del contentamiento interno que solo el Espíritu Santo puede dar en nuestras vidas. Muchas de las cosas que solían satisfacernos a veces ya no son suficientes. Ahora queremos más. Pero Pablo dice en este versículo o en esta parte, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si usted tiene una casita, no importa cuán humilde sea, si usted tiene la salud para poder seguir adelante y la provisión de Dios, usted siéntase satisfecho. Porque hay otros que ya no pudieron ni siquiera levantarse este día. Usted sienta el privilegio de que Dios le ha regalado 24 horas más para adorarle y alabarle, y para que usted tenga un corazón agradecido, porque a veces el dinero hace daño, nos da una falsa seguridad. Versículo del 9 al 10 en Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse, dice Pablo, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo identifica justamente esto: los que quieren enriquecerse. La riqueza en sí no es dañina, el tener dinero no es malo. El problema es quitar la vista del Señor Jesucristo y ponerla en mis propios bienes y creer que esto que yo poseo es lo que satisface y da felicidad a mi vida. Y ahí está el problema. Porque aquellos que creyeron eso, cuando las Torres Gemelas se vinieron, buscaron la pistola y se pegaron un balazo, o murieron de un paro cardíaco, porque se les vino todo el poder y el imperio que ellos habían construido. No tienen idea de cómo le agradezco a Dios que nos lleve paso a paso en nuestra vida y que no nos permita tener algo más de dinero, porque nos volvemos loquitos, hermano. Cuando ya tenemos unos $500, hasta así nos sale la mano cuando los vamos a tocar. Pero el Señor dice, si te pongo dinero, papá, te vas a hacer loco, mejor quedarte así como estás. Y yo le agradezco. Pablo hace una diferencia y aclara que ser pobre no significa ser piadoso, pero tampoco ser rico significa que es impío.
La Biblia nos muestra que hubieron ricos, pero no perdieron la perspectiva en el Señor Jesucristo. ¿Quiere uno de ellos? Salomón. ¿Qué tenía? Wow, de todo. El Señor le permitió prosperar significativamente. David, Abraham. Pero Pablo dice, para aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Muchos han mencionado personas en Chapeltique que han tratado de acumular riqueza significativamente y cuando se han muerto, pleito han dejado con los hijos. Los hijos le agarran a diestra y siniestra, determinan todo por lo cual aquel hombre o aquella persona se sacrificó y determinó la riqueza. Porque el dinero puede atar a una persona. Por eso dice, caen en tentación y lazo. Pero también debemos de tener cuidado porque el querer enriquecerse produce muchas codicias necias y engañosas. El dinero es bonito, suple las necesidades que las personas tienen, pero también es el problema de la humanidad. ¿Cuántos todavía siguen peleando porque quieren tener todo el poder y toda la autoridad absoluta sobre aquellos que no tienen nada? Pero un día el Señor dirá, de nada te sirvió tu dinero. Para usted y yo, el oro suele ser uno de los elementos principales. Nos gusta a veces el oro, pero imagínense cómo es Dios, que lo ocupó o lo va a ocupar para hacer las calles. Para Él no tiene valor. ¿O no es cierto que dice que vamos a caminar por calles de oro? Para nosotros, ten alta estima, pero para el Señor, para que nos paremos en Él, lo va a poner. Pablo dice que el amor al dinero es la alternativa a la fe en la gracia verdadera de Dios. Muchos se desvían por eso. Y Pablo está diciendo, no tomen esa alternativa. Por eso cuando me paro aquí yo siempre he dicho, si usted no conoce a Dios, que nos ve por medio de internet, pruébelo. Es mucho mejor que estar en el mundo normal. Si usted no tiene ningún valor hasta esta altura, pruebe el valor que Dios le da a través de su gracia y su misericordia y usted tendrá una mayor plusvalía. Yo puedo decirles, no valía nada, pero ahora valgo la sangre de mi Cristo, quien murió en la cruz por mí. No porque yo fuera inocente, no, yo soy culpable, pero Él le plació de regalarme la salvación. Y por eso decimos, estemos contentos con lo que Dios provee. Démosle gracias al Señor por cada provisión. Y ayer decía alguien, y le vamos a dar gracias solo por lo bueno, no, también por lo malo. Porque los planes de Dios son perfectos. Pablo nos está diciendo que esa alternativa es una alternativa falsa, porque el dueño de la plata y el oro es mi Señor. Y si yo estoy con Dios, la Biblia dice que yo soy coheredero de esa plata y de ese oro. ¿Y qué más puedo pedir? ¿Pierdo? No, tengo todas las de ganar. Pablo dice que debemos de tener cuidado porque si anteponemos la codicia a las bendiciones espirituales, entonces nos podemos extraviar y hacer del dinero nuestro Dios. ¿Cuántos se han extraviado? Muchas personas. Los políticos utilizan muchos términos bíblicos, sobre todo cuando quieren ganar adeptos a la población, les dice, Dios me les bendiga, pueblo. Pero creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Probablemente no, solo Dios lo sabrá. Pero lo hacen de manera falsa, porque están supliendo sus propios intereses y sus necesidades. El destino de cada uno de los creyentes no está supeditado a la suerte
ni siquiera a la voluntad política o lo que el mundo tiene, sino que está entrelazada en las manos del Todopoderoso. Aquel que suplió necesidades de muchos, de miles, que alimentó a aquellos que no tenían ni siquiera una perspectiva y que ahora nos dice que estén contentos con lo que tienen por la provisión. Si tenemos salud, gloria a Dios. Si estamos enfermos, que el Señor nos dé la fortaleza para poder resistir las enfermedades, porque si no nos la da, nos la va a quitar, hermano. Nos la va a quitar, porque ese Dios es fiel y poderoso. Y Pablo estaba exhortando a Timoteo para que en este contexto esta iglesia que estaba surgiendo entendiera que quienes estamos en Cristo tenemos mayores riquezas que aquellos que ni siquiera quieren conocer. Y por eso hacemos la invitación. Si usted que nos ve a través de las redes quiere tener gracia sobre gracia, amor y misericordia, crea que el Señor Jesucristo hizo una muerte sustitutiva. Murió por nuestros pecados pagando nuestra deuda. Y esa deuda fue totalmente pagada. Ya no hay más. Y estemos contentos con lo que tenemos, porque Él es nuestra salvación. Él fue el que pagó. Ahora yo puedo decir, gracias Señor, porque yo creo en ti y sé que vas a suplir todas mis necesidades. Que el Señor bendiga su palabra. Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le agradecemos infinitamente, Padre, por mostrarnos una perspectiva de realidad espiritual